Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Una tarde más estamos aquí con vosotros desde la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales para tener un encuentro con mi compañera María Hortelano y Jesús, que nos va a hablar del tema de la ansiedad. Me vais a dar un minutito porque voy a conectar otro dispositivo para que así esta información que vamos a dar esta tarde pueda llegar a cuantas más personas mejor. Así que un segundito, todas las personas que os estáis uniendo, buenas tardes y ya vuelvo. A ver, que yo recuerde cómo era esto, que ya no me acuerdo. A ver, voy a aceptar a mi compañera María para que se una, dando alguna cosita. Y a ver, a ver. Ay, Hola, María, ¿qué tal, cariño? ¿qué tal? Muy bien, aquí una tarde más contigo y con Jesús. Encantada de estar aquí. Voy a ver cómo puedo conectar mi otro dispositivo para que también la gente que se vaya uniendo desde mi cuenta personal pues pueda acceder a esta información, ¿vale? Así Vale. que vuelvo en un segundito. Si tú quieres, mientras tanto, ir diciendo algo acerca de este espacio, pues para las personas que se vayan uniendo, que, que sepan qué hacemos aquí hoy, ¿vale? Gracias, Deme. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí hoy en este espacio de la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales para tener una charla con Jesús Gil, que se va a unir ahora con nosotras, para hablar sobre la ansiedad desde una mirada transpersonal. Es muy interesante hablar de este tema, aparte de porque está muy presente en muchos de nosotros, se habla mucho, ¿no? De tener ansiedad, de estar con ansiedad y a veces no entendemos muy bien exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Y más allá de comprender cómo se manifiesta esta ansiedad en nuestra vida, es interesante también poder abordar el tema con una mirada un poquito más profunda, ¿no? Como es la transpersonal. Poder reconocerla, por un lado, y por otro lado, aprender a gestionarla, incluso a sacarle partido. Así que ahora mismo viene mi compañera de Melsa y Jesús Gil y empezamos a hablar sobre este tema tan interesante y esperamos que podáis participar también las personas que os estáis uniendo, haciendo comentarios y haciendo preguntas a Jesús. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya lo has pensado. A ver si funciona este mecanismo que nos hemos inventado. Aquí Bueno, yo estoy creo ya. que, pues mira, sí, parece que sí, que va a funcionar. Bueno, pues yo creo que lo primero es que nos presentáramos nosotras, quiénes somos y qué hacemos aquí hoy, aunque tú ya has hablado un poquito del tema, pero bueno, yo soy Demelza Jiménez, terapeuta transpersonal, estoy acompañada de mi compañera María, también terapeuta transpersonal, y formamos parte de la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales. Dentro de esta asociación hay diferentes equipos y María y yo de alguna manera pues llevamos el equipo de comunicación, que tenemos varias áreas y una de las áreas que tenemos es esta, ¿no? Este espacio que se llama Palabras con Esencia Transpersonal y cuya misión es dar a conocer la terapia transpersonal desde distintos enfoques y desde distintas voces también, ¿no? Por eso esta tarde tenemos aquí como invitado a Jesús Gil de Rozas, que nos va a hablar de este tema que ya ha mencionado María, de la ansiedad. Así que bueno, yo creo que vamos a darle paso Está por aquí y Jesús. sí, lo voy a aceptar, que ya está por aquí. Y también te doy paso a ti, María, para que tú lo presentes y bueno, comencemos este espacio. Y a todas las personas que se están uniendo, pues darle la bienvenida. Hola, Bienvenida, Jesús, ¿qué tal? hola, muy buenas tardes. Hola María, hola Deme. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación y este encuentro aquí con nuestros amigos de lo transpersonal. Y muchas gracias a vosotras y a la asociación por invitarme. Muchas gracias a ti por venir a compartir este espacio y a darnos tu visión como experto sobre este tema tan interesante y tan presente, ¿no? En nuestros días, en nuestra sociedad, como es la ansiedad. Y tan temido también, ahora hablaremos de ello. Te presento, Jesús, si te parece, para que las personas que nos estén viendo tengan un poco de contexto de por qué nos va a hablar de este tema.
Sí. Eh, pues Jesús Gil es psicólogo clínico y además es psicoterapeuta, trabaja con un enfoque transpersonal. Está especializado en temas de ansiedad, de miedo, de gestión de emociones y de conflictos. Trabaja tanto de manera individual como grupal y dirige grupos de meditación. También facilita el método de trabajo de mindfulness cuerpo-corazón, mente-corazón. Y también es director del proyecto El Camino del Terapeuta, del que ahora nos hablará también, ahora te preguntaremos. Y bueno, yo quería empezar preguntándote un poco, como acotando el concepto, ¿no? El tema de la ansiedad es muy amplio, a veces se confunde con otros términos como el miedo o el estrés, y es muy importante, ¿no? El poder ponerle palabra para reconocerlo y así poder gestionarlo. Entonces, si nos puedes explicar qué es para ti la ansiedad, cómo la entiendes tú, Jesús. Sí, muy presente además hoy en día y bueno, pues en mi forma de verlo, la ansiedad es una manifestación que es muy, muy general. Vendría a ser algo así como tener un dolor de cabeza o tener la tensión alta, pero a nivel psicológico. Es una reacción que tiene varios componentes, tiene un componente, digamos, psicosomático, un componente somático, corporal, tiene un componente emocional, tiene un componente también de pensamiento, también tiene un componente de comportamiento, o sea que es una manifestación muy, muy general y tiene que ver con una anticipación de algo que te resulta peligroso, que te resulta preocupante, que te resulta difícil de tratar. Es como una reacción de anticipación. Uh-huh. Y La esa típica. reacción de anticipación, Jesús, ¿cómo se siente? ¿Cómo una persona puede identificar que está teniendo ansiedad? ¿Cómo se siente en el cuerpo? Pues hay muchas manifestaciones. Desde bueno, pues problemas respiratorios, taquicardias, problemas estomacales, mareos, dolores de cabeza. En muchas ocasiones se confunde con algún tipo de enfermedad, porque tiene un componente psicosomático muy fuerte. Y en casos extremos, como son los ataques de pánico, la persona cree que le está pasando algo muy grave, que está. La sensación es de que te va a pasar algo y te vas a morir, como puede ser un infarto o una dolencia mayor. Es decir, tienes una sensación de que hay algo muy grave que te está pasando. Eso a nivel, Uh-huh. a nivel somático. Eso a nivel somático y, bueno, en un caso extremo, como son los ataques de pánico o los ataques de ansiedad más severos, ¿no? A nivel más cotidiano, pues puede ser pues ese vientre revuelto o esas dificultad para hacer bien la digestión o esa dificultad respiratoria que te ahogas o te cansas muy, muy pronto. Ese tipo de manifestaciones son las más habituales. Y mentalmente, Jesús, además de estos síntomas físicos, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Mientras que estamos experimentando todo esto físicamente. Mentalmente, digamos, a nivel de pensamiento, estamos muy situados en el futuro, en lo que venimos a decir preocupaciones. Es decir, la mente se pone a dar vueltas en torno a algo que le preocupa, en torno a un tema que, bueno, pues ahora, claro, con toda la pandemia, pues es muy habitual que la gente esté dándole vueltas a la posibilidad de enfermarse o de que enferme a alguien a quien quieren. Entonces es esta preocupación porque algo puede pasar, como que algo puede ocurrirme. Además, la mente siempre tiende a pensar que te va a pasar todo lo peor. Es una tendencia muy habitual en la ansiedad. Mm. ¿Y por qué dirías tú que se manifiesta en unas personas sí, en otras no? ¿Por qué se origina? ¿Cuál es el origen de esta ansiedad?
porque podemos estar preocupados por algo, ¿no? Pero no llegar a ese extremo, a llegar a tener esa reacción física y esa anticipación tan exacerbada de posibles consecuencias de todo lo peor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? Sí, claro, como la ansiedad es un síntoma muy, muy habitual, tiene muchísimas causas y muchas formas de presentarse. Eh, pero, por ejemplo, hay personas que digamos, su pensamiento, su atención se centra mucho en los peligros, en lo negativo que puede ocurrir. Es una cuestión de pensamiento. Tu atención se centra en algo que puede ser peligroso, incluso tu mente te lo puede acrecentar y entonces te centras mucho la atención en eso. Pero hay gente que no le pasa esto y sin embargo que empieza a tener manifestaciones físicas que le empiezan a preocupar, empiezan a, empiezan a notar pues que yo qué sé, que les duele el pecho o que les falta aire y entonces esta manifestación empieza a preocuparles y empiezan a darle vueltas a qué puedo tener, qué puede pasarme, etcétera, etcétera. Eh, es decir, que yo diría que todos tenemos una sensibilidad hacia la ansiedad, solo que dependiendo de nuestros factores digamos, individuales y luego de los factores externos, se puede producir una mayor o menor respuesta ansiosa. Ujú. Dijéramos, Jesús, que la intensidad, ¿no?, de eso que están nombrando puede ser mayor o menor, ¿no? Dependiendo de cómo cada uno lo viva en sí mismo. Exacto. Sí. Alguien preguntaba antes que si te puede llegar a dar un infarto. No. La sensación es que te va a dar un infarto, pero no dan infartos por ansiedad. Lo que pasa es que tu cuerpo reproduce unos síntomas que te parece que son muy graves, pero en realidad no te pasa nada luego. Es decir, con los ataques de ansiedad lo que compruebas es que era una falsa alarma. Mm. Interesante. Es como que la mente está ahí con un rucu, ¿no? Que es lo que nos genera ese malestar que parece como algo muy dramático, un suceso muy grande, pero realmente, ¿cómo podemos relacionarnos con esa sintomatología? Porque yo lo nombro como sintomatología porque siento que quizá el cuerpo, ¿no?, es donde principalmente lo sentimos con prioridad, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, Bueno, cuando ya estamos en esto, cuando ya estamos en eso que te has nombrado antes, en esa respiración que se entrecorta, en ese dolor de cabeza, en esa falta quizás de aire, incluso esos dolores estomacales y tal, ¿cómo, de qué manera nos relacionamos con eso? claro, aquí es donde la emoción del miedo interviene. Es decir, cuando surge esa respuesta, que puede ser una respuesta física o no, puede que no sea física, simplemente sea una respuesta mental, es decir, nuestra mente nos habla de un posible peligro, aparece la emoción del miedo, que es muy sutil, y esa emoción del miedo, digamos, que impregna nuestra atención. Es como si ya atendiéramos con miedo. Imagínate que tú vas con las manos manchadas de grasa a tocar algo. Pues vas a manchar de grasa aquello que toques. Bueno, pues cuando la atención se tiñe de miedo, el miedo toca e impregna todo aquello que observas. Con lo cual, tienes una reacción a tu propio miedo. Es decir, observas tu sensación en el pecho y esto te asusta. Y vuelves a observar esta sensación ya con el miedo puesto en tu atención. No sé si esto tiene mucho sentido a la hora como lo estoy explicando, pero el caso es que luego se produce un aumento. Es decir, cada vez que yo observo esta sensación, a través del miedo la voy a observar más ampliada, más agudizada. Y entonces descubro que esto va en aumento
y me asusto más. Y al volver a observar, me asusto más. Es decir, va aumentando la sensación estimulada por el miedo. Es como si el miedo fuera una gasolina que prende todavía más el fuego de esa sensación desagradable. Por lo Sí, que es estás como, diciendo, entonces, Jesús, sería diferente si aparecieran estas reacciones primeras, ¿no? Ese primer impulso de ansiedad, y en vez de ponerle ese combustible del miedo, lo tratáramos de otra manera, ¿no? Como si de alguna forma al reconocerlo, en vez de seguir echándole combustible de miedo, pudiéramos hacer algo más. ¿Es posible gestionarlo de otra manera que no sea a través de ese filtro de miedo? Claro, de hecho es una de las formas de tratarlo, es justamente esa, es poder observar tus sensaciones corporales a través de una atención calmada, de una conciencia más calmada. Entonces simplemente no estás alimentando esa sensación, esa reacción física. Claro. Hmm. ¿Y ¿y cómo se eso puede? cómo se consigue eso? Porque yo antes quería nombrar, ¿no? Cuando te hablabas del filtro ese, ¿no? De claro, a mí me está pasando algo en el cuerpo, de repente me entra miedo y ya lo que observo, lo observo desde el miedo. Entonces, como tenerle miedo al miedo, todo como que se magnifica, se intensifica, ¿no? Mm. Y Sí. entonces ahora, ¿cómo hacemos para poder mirar eso que está ocurriendo desde un lugar de no miedo? De calma. Ahí está la pregunta ya del millón. No sé si del millón, pero de Sí, yo creo ¿cómo, que es cómo? un poco lo que todos buscamos, ¿no? De alguna manera es como ese recurso que, que andamos buscando las personas que hemos sentido ansiedad o que sienten ansiedad, es decir, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿No? Es como ese recurso que me va a ayudar a relacionarme con esto que me está pasando desde un lugar de beneficio y no de que se intensifique o sea grande la situación, ¿no? Mm. Sí, claro, esta es la clave del asunto. Y bueno, en primer lugar, hay que decir, o me gustaría decir, que no va a valer para todas las personas. Es decir, que si tienes un grado de ansiedad muy alto y por tanto el miedo es un miedo muy alto, entonces no te va a servir aplicar una técnica como pueda ser la respiración consciente o el mindfulness a tu práctica, porque el miedo es demasiado alto y cuando existe esa intensidad de miedo, no entras en una atención calmada. Directamente no entras. La persona lo que hace incluso es que todavía se agobia más al observar sus sensaciones. Es decir, hace falta tener un nivel, digamos, mínimo de miedo para poder hacerlo, si no, no va a funcionar. Hay que buscar otro tipo de métodos. Entonces, claro, ¿cómo sé si... Bueno, pues es relativamente sencillo. Si al observar mi respiración, por ejemplo, o mi sensación física aumenta la intensidad, es que mi miedo es demasiado alto. Mi miedo es demasiado alto. Tengo que reducir el nivel de miedo para que mi atención no esté impregnada de miedo. Eh, pero si el nivel de miedo es suficientemente bajo y empiezo simplemente a observar mi respiración, por ejemplo, o las sensaciones del cuerpo, siguiendo alguno de los métodos de mindfulness o de meditación, simplemente se va a ir calmando. Si sigues las instrucciones, se va a ir calmando tu mente sin que hagas nada, solamente con la propia práctica. eh, el espacio de conciencia que se abre cuando calmamos la mente es por sí solo sanador. No hay que hacer nada especial. Ese O sea, espacio ya tiene. observarse cuando el nivel de miedo no es muy grande o no nos sobrepasa. El hecho de observarse hace que esa ansiedad vaya bajando. En los casos en los que el miedo sea muy grande o muy constante, en esos casos, ¿qué se puede hacer? ¿Recomendaría, no sé, tomar algún tipo de tratamiento o
sea, cuando eso está desbordado y no se puede controlar, ¿cuál sería tu consejo en esos momentos? Sí, cuando está muy desbordado, hay que aplicar algún método para bajar ese nivel de miedo y también de la manifestación de la ansiedad. Bueno, pues están los métodos que son los métodos farmacológicos, pero no solamente los farmacológicos sirven para esto. Por ejemplo, pues hay métodos de relajación, o están los métodos también de estimulación del sistema parasimpático que nos van a ayudar a que disminuya esa intensidad de la respuesta física que tiene nuestro cuerpo ante la ansiedad. Esta parte va a ser imprescindible. ¿M? Mm, Entonces, bueno, pues cuando conseguimos esa disminución, ahí sí que ya podemos empezar a aplicar los métodos de mindfulness, pero no antes. Yo he visto casos donde la persona aplicaba métodos de meditación y le era contraproducente, porque su nivel de ansiedad, miedo, era demasiado alto. mm. Parece Y que cuando se entonces, habla, perdona, dime. no, no te preocupes, cariño. Dale tú. Vale, iba a decir que que parece que al hablarlo así, ¿no? La ansiedad se ve como un enemigo grande, ¿no? Como algo, el miedo, la ansiedad. ¿Hay alguna manera, desde tu punto de vista, de tratar la ansiedad como una aliada, como una mensajera, o como sacarle el lado positivo, ¿no? Para poder aprovecharla. Claro, sí, de hecho en el programa que yo practico, se trata de eso, se trata de dejar de pelearte con ella. Es decir, pelearte con ella lo único que hace es que la ansiedad todavía sea mayor. Este es el problema. Es que la respuesta de sentido común que le solemos dar a la ansiedad lo que hace es aumentarla. Le echamos gasolina al fuego sin querer, claro. Y entonces uno de los primeros pasos es no resistirse a la ansiedad, no resistirse a la ansiedad. O sea, en el fondo la palabra aceptación va a ser súper importante para superar todo este proceso. Porque cuanta más resistencia le ponemos, más grande se hace la ansiedad, más grande se hace el miedo. Mm, Así es que sí, claro, es un proceso de hacerse amiga de la ansiedad. Eh, Vamos a aprender a darle la bienvenida a la ansiedad, a darle la bienvenida al miedo, a no asustarnos del miedo, porque el mayor problema es tenerle miedo al miedo. Claro, eso era lo que yo te iba a preguntar, me digo, ¿cómo de alguna forma, ¿no? Para las personas que nos estén escuchando, cómo nos hacemos amigos de eso que nos da tanto miedo, de eso que tenemos cierto rechazo? ¿Cómo te haces amigo? ¿Qué recurso? ¿Cómo me acerco a esto, ¿no? Cuando esto me está dando tantísimo miedo y me está generando esta incomodidad en el cuerpo, ¿cómo me acerco a eso? Sí, bueno, es un proceso que no es corto y de hecho es un proceso de aprendizaje bueno, pues que si quieres avanzar mucho en él, te puede durar bastante más tiempo. No es necesario para quitarte la ansiedad, pero si quieres avanzar mucho en ello, puedes estar durante bastante tiempo hasta que te hagas amigo del miedo. Pero en definitiva, tiene que ver con no querer huir de las sensaciones que la ansiedad te está produciendo. El problema básico está en las sensaciones que nos produce la ansiedad, que nos resultan desagradables y queremos que desaparezcan. Este es en cuanto puedas reconocer tu deseo de que quieres que desaparezca eso ya, para siempre, entonces ya has dado un paso muy importante. Ese renunciar al deseo de que desaparezca. Esta parte es súper importante.
porque a partir de ahí ya te empiezas a hacer amigo, ya no te está molestando que esté. Y esto es súper importante, esto de que no te moleste, no te altere que esté. Es decir, está empezando a aparecer. Vale, pues esto es un buen síntoma de que estás avanzando en el camino. Cuando dices, Jesús, no te moleste, porque claro, podemos tener una molestia física, pero es como esa parte más mental, ¿no? Quizás es como meterle aquí esta parte mental de conciencia, de decir, vale, estoy teniendo esta sensación física incómoda que me contrae, que me tal. Cuando yo dejo de ponerle pensamiento, ¿no?, negativo, de querer deshacerme de eso, es cuando realmente puedo comenzar a acercarme, ¿no? Como tú dices, ¿no? A Ujú. hacerme amigo de eso, es decir, vale, estoy sintiendo la incomodidad en el cuerpo, pero a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Me voy a acercar desde otro lugar, desde un lugar quizás de atención, de curiosidad, ¿no? Más que Ujú. de fuera de aquí. Eso Nos es. sale muy automático, ¿no? Ese fuera de aquí. A mí me gusta verlo como que hay algo de información importante, ¿no? O sea, que si esa ansiedad viene, más allá de la anticipación que estamos haciendo, tiene algo que ver con algo interno nuestro que probablemente viene de atrás, ¿no? Entonces, Ujú. como poder aprovecharla para ver un poco con qué tiene eso que ver, qué me está diciendo de mí, que necesita ser atendido. Pero aquí conectamos ya con la parte transpersonal, ¿verdad? Ujú. Pero justamente yo te iba a nombrar, digo, bueno, y cómo desde, qué papel juega aquí lo transpersonal, cómo, porque podemos tratarla desde, como tú lo has dicho, ¿no? Desde con fármacos, con técnicas de relajación, con no sé qué, para disminuir la actividad o aumentar la actividad del sistema parasimpático. Vale, ¿qué Mm. papel juega aquí lo transpersonal? ¿Cómo nos acercamos a esa ansiedad desde lo transpersonal? Sí, desde lo transpersonal hay una diferencia importante. Es decir, tú puedes tratarte la ansiedad como síntoma o puedes tratarte la ansiedad buscando el origen de esa ansiedad. De por qué mi mente está reaccionando de esta forma ante esta situación. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Es lo que decía María, ¿qué información me está trayendo esta ansiedad? Me está hablando de algo que está ahí dentro de mí. Y entonces aquí es donde empieza la parte transpersonal en poder conectar con el origen de, de esta ansiedad. Entonces, bueno, pues por ejemplo, para hablaros de un caso pues que he tratado recientemente, bueno, pues en el tratamiento de esta ansiedad a una persona, pues la ha llevado a reconocer que esa manifestación estaba conectada con cosas que le habían pasado hacía bastantes años, hacía bastante tiempo. ¿Cómo se logra esto? Precisamente a través del cuerpo. Lo habéis dicho antes vosotras y es que ese es el camino. A través de las sensaciones del cuerpo tenemos una memoria que nos puede conectar con sucesos de hace mucho tiempo. En el fondo, todos hemos vivido pequeños traumas. Algunos también, algunas personas han podido vivir grandes traumas, pero cualquier pequeño trauma se te queda como un acontecimiento emocional que se queda grabado en tu cuerpo. Y cuando hay alguna situación actual que rememora o recuerda o conecta con ese pequeño trauma del pasado, se puede producir una manifestación de ansiedad. Es como que el cuerpo tiene memoria y dice, esto me recuerda a algo que no está solucionado. Y empieza a responder como si estuviera ocurriendo. Es algo súper curioso. Y ese hecho quizás no lo recordamos, ¿no? Es como que tú has nombrado que quizás hace unos años a mí me ocurrió algo que me generó un cierto miedo, quizás, que no supe transitar en ese momento. Ujú. Quizás el hecho ese ya está olvidado, pero es la memoria más bien emocional, ¿no? Sí,
lo has podido olvidar completamente. Ha podido ser algo que te pasó a los 10 años, ha podido ser algo que te pasó a los 20 años, ha podido ser algo que te pasó a los 5 años, puede que no lo recuerdes. Sin embargo, emocionalmente, eso es una memoria que está ahí activa y cuando se dan las circunstancias, vuelve a aparecer la reacción de ansiedad por lo que está ahí oculto. Y no necesariamente ha tenido que ser algo muy grave. Eh, bueno, pues todos hemos podido experimentar situaciones donde hemos vivido pues una situación emocionalmente dura o difícil o con miedo. Bueno, pues en el colegio seguro que todos hemos vivido situaciones de ese tipo, de una forma u otra. No nos ha tenido por qué pasar nada grave, pero esas memorias emocionales siguen ahí y nos conectan con partes muy vulnerables nuestras, claro. Es una reacción muy habitual esa, ¿no? Pero si a mí no me ha pasado nada nunca, ¿no? Si yo no tengo ningún trauma ni ninguna, no, eso está desproporcionado. Y en realidad es que para el cuerpo, ¿no? Todas esas impresiones pequeñitas se quedan, como las recibimos cuando somos pequeños, se quedan grabadas de una forma impactante, ¿no? Y luego de adultos salen con la misma proporción con la que lo recibimos cuando éramos pequeños. Exacto. Para nuestra mente no tiene una especie de ranking de esto, esto es muy grave y esto no. Cualquier cosa para ti puede ser emocionalmente muy intensa. Es decir, eso es puramente subjetivo y ahí no hay una medida estándar. O sea que aunque no sea nada grave a nivel de suceso, para ti ha podido ser muy relevante. Sí, Mm. no es lo que ocurre, ¿no? Sino cómo lo interpreta la persona, cómo lo vive la persona que lo vive en ese momento, ¿no? Exacto. Es decir, pues imaginaros, ¿no? Alguien que ha podido vivir una muerte de un familiar muy cercano, y esto puede ser un acontecimiento como más grave, pero otra persona ha podido vivir simplemente el que su papá o su mamá no le acompañara a aquella ceremonia de fin de curso o aquella obra de teatro que hizo cuando tenía 7 años, y aquello pudo ser un acontecimiento que vivió de forma traumática, de forma intensa. Entonces, bueno, ya no te acuerdas para nada de aquello. Sin embargo, a través de trabajar con esa memoria corporal, de pronto encuentras un miedo a que, yo qué sé, pues que esperabas que tu madre estuviera a la salida del colegio y tardó 2 horas en llegar porque tuvo no sé qué problema, y tú empezaste a pensar que le había pasado algo, que se había muerto, que yo qué sé qué. Es decir, tu mente empezó ahí en aquel momento de la infancia, empezó a dar vueltas y te quedaste como muy pillado con aquel momento de incertidumbre. Mm. Pues eso lo puedes revivir ahora también. Es decir, ahora alguien tarda en llegar y de pronto pues te empieza a dar un ataque de ansiedad. Mm. Y dices Interesante, tú, ¿no? no lo Lo entiendo, interesante ¿no? es como eso, como lo importante es como cuando desde el momento presente yo puedo mirar lo que está pasando, quizás me lleve, ¿no? A esa parte más del pasado que está totalmente oculta o no visible, ¿no? Así a priori en Mm. uno mismo. Sí, Para ver y esto, perdona, Jesús. sí, 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 Di María. No, iba a añadir a lo que ha dicho Deme que a veces como es tan difícil, ¿no? Darnos cuenta de estas pequeñas o grandes vivencias que tuvimos, ¿no? Que parece que no, como adultos no son tan relevantes o no le damos ese papel tan relevante. Quizá es interesante ahí el tener una mirada externa, un acompañante que nos pueda dar como, nos pueda acompañar a reconocer la importancia que eso tuvo realmente. No sé qué te parece a ti, si consideras que se puede, ¿no? Uno mismo hacer ese trabajo o es conveniente tener el acompañamiento de alguien. Bueno, pues uno mismo, en teoría se puede hacer, pero en la práctica es muy difícil.
Es muy difícil porque la tendencia natural de nuestra mente es a no querer revivir esos acontecimientos que fueron difíciles. Es decir, la mente tiende a escaparse. Es la conducta típica de la ansiedad, que es la conducta evitativa. Evito recordar aquello. De hecho, es lo que solemos hacer. Entonces, claro, ¿por qué un profesional es importante en estos casos? Pues porque te ayuda a, a entrar allí, en esa cueva del dragón donde no quieres entrar, donde te da susto entrar, donde a la primera de cambio dices, uff, esto no me va a gustar. Es decir, hay algo en ti que sabe que eso no es agradable. Pero aquí viene lo bueno, y es que cuando entras allí y lo vuelves a revivir completamente desde una conciencia sin miedo, todo aquello se va, se disipa, fluye como si nunca hubiera estado. Es decir, se produce una liberación emocional tremendamente importante. Es decir, te limpias de eso del pasado. Y desaparece también, ¿no? El síntoma en el presente, ¿no? Exacto, exacto. De ahí la fuerza de la parte transpersonal, porque es verdad que tú te puedes liberar del síntoma sin ir al origen, pero cuando vuelva a suceder algo que conecte con el origen, te va a volver a dar otra respuesta de ansiedad. Mm. Es decir, O sea, que es como reinterpretar, ¿no? Aquello que ocurrió en el origen, ¿no? Como darle un significado distinto y sí, generar también esa memoria en el cuerpo nueva, ¿no? Como, exacto. Desde mi experiencia, cuando tú puedes revisitar ese acontecimiento del pasado con una mirada consciente, con una mirada limpia de miedo, eso solo se desvanece. O sea, esa memoria realmente se va. No, sí, la reinterpretas, pero es que además sientes físicamente que fluye y que en realidad todos los acontecimientos emocionales, digamos, tienen la naturaleza de aparecer y desaparecer. Pero cuando nos dejan una huella no resuelta, se quedan como ahí, como enquistados. Se crean como una especie de cápsula y entonces no fluye esa emoción. Al revisitarla sin ningún tipo de temor, es como si la abriéramos y corriera, pues como si fuera agua. Es decir, no se va realmente. El acompañamiento terapéutico entonces ayuda a hacer esa visita de nuevo, ¿no? Para poder diluir y de alguna forma también pues seguir con esta mirada transpersonal, más allá de que un terapeuta te acompañe a revivirlo. Ujú. El hecho de meditar ayuda en paralelo, ¿no? En paralelo de que haya que ir a esa cueva a visitarlo y revivirlo, aporta algo más el hecho de tener una práctica de meditación. Sí, tener una práctica de meditación te va a ayudar muchísimo a reducir lo que se denomina la ansiedad de base. Es decir, todos tenemos un nivel de ansiedad de base, por así decirlo. Es decir, en nuestro estado normal hay personas que son mucho más nerviosas y otras más calmadas. Y luego, claro, luego depende de lo que estés viviendo, pues tu ansiedad sube, eh, bueno, pues puede subir. Bueno, pues si practicas meditación, tu nivel de ansiedad de base va a ser menor, vas a tener mucha más resistencia a los acontecimientos externos que no te provoquen ansiedad. Es decir, que facilitas muchísimo todo este manejo de la ansiedad con esa práctica. Claro que sí. mira, hay una pregunta aquí, Jesús, que la verdad me parece interesante, que nos pregunta Patricia, dice, vale, dice, si recuerdas los sucesos, ¿no? Eso que te ha ocurrido, esos traumas, dice, eso no debería ayudarte a poder controlar el estado de ansiedad que te produce.
Perdona, no te he entendido bien, dime. El hecho, imagina que yo tuve una experiencia traumática que soy consciente de ella, la recuerdo, pues mira, de hecho hay una, ¿no? A mí me mordió un perro de pequeña y ahora cuando veo un perro por ahí grande, pues es que salgo corriendo, ¿no? Entonces Ujú. yo soy consciente de ello, ¿no? Soy consciente de que en aquel acto a mí me generó un trauma. Se me quedó una memoria en el cuerpo, ¿no? El hecho de Sí. saberlo me ayuda a controlar ese estado de ansiedad. No, el No. hecho de saberlo no te ayuda. Lo único que sabes es que tienes ahí, digamos, una especie de trauma emocional sin resolver. Pero saberlo no te va a ayudar para nada, porque es fundamental trabajar con los tres niveles que son el nivel del cuerpo, de las sensaciones físicas, el nivel emocional y el nivel de los pensamientos, el nivel de las conclusiones o de las ideas que sacamos. Entonces, saberlo solamente se queda en el nivel de las ideas o de las conclusiones, pero es fundamental entrar en el nivel de la emoción y en el nivel de las sensaciones físicas para que esa cápsula emocional traumática fluya. Sí, es como que cuando tú estás, por ejemplo, pongo mi ejemplo, ¿no? Porque además es como muy sentido y muy visible, ¿no? Cuando yo veo el perro es como darme cuenta de que eso me va a conectar con aquello que ocurrió y entonces hacerme presente en lo que está pasando en mí ahora, ¿no? En qué Exacto, pensamiento le estoy poniendo, qué emoción se me está despertando y poder mirarlo como como han nombrado antes, ¿no? Nombrarlo sin ese miedo o poder mirar lo que está sucediendo en mí con una mirada distinta a como ocurrió en aquel momento. exacto, exacto, sí. En el momento en que eres consciente de las sensaciones que están ocurriendo en tu cuerpo cuando aparece un perro en escena, y eres capaz de sostener tu atención ante estas sensaciones que están surgiendo, el, digamos, el hechizo de la ansiedad se rompe y desaparece toda esa huella que estaba ahí. Pero hay que sostener la atención ante las sensaciones desagradables que están surgiendo en el cuerpo y ante la emoción. A lo mejor la emoción y la interpretación es que me va a comer o me va a matar este perro. Imagínate que esa fuera la idea originaria. Pues hasta que no se es consciente de todo ese conjunto de información que está ahí, no se libera, se queda todavía agarrada. Claro, porque si yo solo me digo, no me va a matar, no me va a matar, no me va a matar, eso no cambia realmente. Eso no Lo, cambia. claro. Mm. Estás actuando en una de las capas, que es la capa más superficial, que es la de pensamiento, pero te falta la capa emocional y la capa de sensaciones físicas. Normalmente las sensaciones físicas son a lo que menos conciencia tenemos, pero nos están ocurriendo constantemente. Es decir, tú tienes una discusión con alguien y te acordarás de lo que habéis hablado, del por qué habéis discutido, pero la sensación física que tuviste en el momento de la discusión es mucho más difícil que te acuerdes, que tengas una conciencia clara de qué experimentaste físicamente. Y ahí es donde está gran parte del asunto, en esa conciencia de la sensación y cómo la mayor parte de esas sensaciones nos resultan muy desagradables, muy desagradables. Claro, y es eso, ¿no? Es como que cuando al ponerle conciencia a esas sensaciones físicas y ver lo desagradable, como que nos salimos corriendo de ahí, ¿no? Cuando realmente lo útil sería poder quedarnos y como darnos cuenta de que eso está pasando en el cuerpo, pero que no pasa nada, ¿no? Mm. Ese es un poco Exacto, el trabajo a hacer, ¿no? El tomar esa conciencia, la conciencia de que lo que está ocurriendo en el cuerpo es como una energía que nos está recorriendo en ese instante y que si le podemos dar espacio, se diluye, ¿no? Pero claro, el miedo a qué va a pasar es como que puff, la tapamos y claro, se sigue quedando ahí. Mm. así es. Se sigue quedando ahí y seguimos teniendo miedo. Y lo En el incrementa, fondo, ¿no?
el efecto ese de la olla a presión, ¿no? De tener ahí tanta cosa contenida que de repente me da un ataque de ansiedad cuando aparentemente siempre estoy tranquilo, ¿no? Ha habido tanta contención de eso que de repente explota, ¿no? De alguna manera. De hecho, muchas veces pasa que la gente que es más nerviosa tiene menos como explosiones de ansiedad que la gente que es muy tranquila y de repente de tanta contención le sale por algún sitio, ¿no? Mm. En realidad la ansiedad está muy vinculada con digamos, el deseo de estar vivos, el deseo de supervivencia. Solo que en nuestro mundo actual, pues no hay leones ni depredadores por ahí por las calles. Y entonces, digamos, hemos sustituido esa supervivencia a nivel físico por una supervivencia de tipo emocional. Es decir, reaccionamos de forma idéntica o de forma muy parecida a si hubiera un peligro físico cuando percibimos un peligro emocional. Y tenemos unas reacciones similares. Pero, y esta es otra de las cuestiones importantes en todo esto, en la mayor parte de los casos es una verdadera ilusión, o sea, es un espejismo que nuestra mente nos está plantando. Para nuestra mente le parece absolutamente real algo que estamos empezando a percibir ahí fuera. Es decir, estoy empezando a percibir que mi matrimonio se va al garete, o que me van a echar del trabajo, o que yo qué sé, o que tengo una enfermedad incurable, o vete a saber qué. Es decir, a la mente le parece sumamente real eso, y entonces empieza a activarse todo el mecanismo de respuesta. Qué bonito eso que has dicho, Jesús, de la ansiedad tiene que ver con el deseo de estar vivo, ¿no? Mm. Sí, 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 es el deseo de estar vivo y de no morir, de estar aquí, de seguir adelante. O sea que en el Mm. fondo no es nada malo. Lo único que puede ser muy poderosa y nos puede fastidiar bastante, claro. Mm. Muy bien, pues bueno, María, no sé si queda alguna cosita más por nombrar, Yo o le a mí me quería gusta. preguntar a Jesús por el proyecto suyo del Ujú, camino del terapeuta, que me resulta muy interesante. A ver si nos ujú. puede contar un poco cuál es ese camino y si tiene algo que ver con todo este tema que estamos nombrando, ¿no? De la ansiedad, porque los terapeutas también tienen ansiedad y Jesús, adelante, habla. Pues sí, claro que tenemos ansiedad, tenemos miedos. Pues uno de los típicos miedos del terapeuta pues es a no ayudar a nuestros clientes, eh, a no ser buenos profesionales. Bueno, pues es un miedo típico, ¿no? Lo tengo, eh, e intento hacer lo posible para tratar ese miedo de no poder ayudar, de no ofrecer lo que la persona está necesitando, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el proyecto del Camino del Terapeuta, que por eso estoy encantado de haber coincidido con vuestra asociación, porque tenemos ahí, digamos, objetivos muy parecidos, pues es poder ayudar a todos los compañeros terapeutas en, en este trabajo, porque es un trabajo que puede ser muy solitario y necesitamos entrenamiento, necesitamos apoyo, necesitamos también que otros nos puedan orientar. Eh, Porque bueno, es típico el que los terapeutas sigamos solos durante mucho tiempo y no tenemos una referencia muy clara de cómo lo estamos haciendo, de si lo podríamos hacer de otra forma, el abrirnos a conocer cómo lo hacen otros. Yo creo que estoy convencido que es algo buenísimo, es algo fantástico y nos va a ayudar mucho. Eh,
Sí, los terapeutas somos seres humanos también y también sentimos todo, emociones, miedo y todo lo que han nombrado. Y también es verdad que necesitamos el acompañamiento a veces, ¿no? De otro profesional que nos acompañe a visitar esas perlas que hay ahí que hay que disolver, ¿no? Emocionales. Mm. Entonces sí, es verdad que a veces la figura del terapeuta está como muy estigmatizada, ¿no? Como que el terapeuta es como que ya está iluminado y ni siente ni padece. Y, y bueno, la verdad que gracias por traerlo, ¿no? Porque somos personas, seres humanos como todos. Simplemente pues que quizás tenemos un conocimiento, una experiencia, hemos transitado ya ciertas cosas que queremos quizás acompañar a otras personas a transitarlas por el beneficio que hemos sentido en nosotros, ¿no? Entonces es un poco lo único que nos diferencia del resto. Yo no sé lo que pensaréis vosotras, pero yo desde luego lo que pienso es que como terapeuta, pues no termino nunca de, digamos, de trabajarme a mí mismo. Es decir, hay un montón de cosas pues que yo no sé cómo gestionar. Es decir, que me queda mucho todavía por conocer, por avanzar. Y en ese sentido, también este proyecto del Camino del Terapeuta, es decir, pues igual que me pasa a mí, supongo que habrá otros muchos compañeros que les pase igual, que también se digan, oye, pues a mí me queda mucho también por conocer de mí, por avanzar, por superar, y es poder ayudarnos en ese camino, ¿no? Muy, muy interesante y muy necesario también. Lo percibo súper, súper útil ese proyecto, que es verdad que es un camino muy solitario a veces, ¿no? El del terapeuta. Entonces, poder tener un acompañamiento, una supervisión, y es verdad que el camino es infinito, tal y como yo lo veo, ¿no? Mm. Vamos descubriendo cosas, pero siempre estamos en esa autoobservación, ¿no? Entonces está muy bien poder tener ese sostén de otros compañeros. A veces vamos, yo lo digo por mí, no lo digo por nadie más, sino por mí. A veces te viene la idea esto de, bueno, yo ya me he trabajado lo suficiente, yo ya sé bastante, yo esto ya lo controlo. Y de Y repente entonces, viene una situación y dices, zasca, pues ¿y esto y zasca, ahora qué hago con esto, no? claro, te viene un zasca y entonces dices, pues, agachas la cabeza y dices, pues no. O sea que sí, es verdad que nos puede Muchas pasar gracias eso. de verdad, por ese proyecto tan bonito y tan orientado también, ¿no? A las personas que acompañamos a otros, que también necesitamos a veces pues ese arrope, ¿no? Ese compartir, ese no sentirnos solos, el saber bueno, que otros compañeros de profesión pues están ahí y le está pasando lo mismo, si no es lo mismo es algo parecido y estamos todos a una, ¿no? Entonces es súper bonito. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues muchas gracias también a vosotras y a la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales que está haciendo una labor que yo creo que es fundamental y es la de poder agrupar a los profesionales, porque una vez que terminas una formación, pues puedes estar muy, muy solo en tu camino y vuestra asociación hace que la gente que tiene esta visión transpersonal pueda unirse, compartir inquietudes y seguramente pues facilitarles muchas cosas, ¿verdad? Pues sí, Muchas darle las gracias. gracias también a las personas que nos han estado escuchando, que nos han estado siguiendo esta tarde. Y yo ya para terminar, sí que me gustaría como hacer como un breve resumen de lo más importante que hemos tratado del tema de la ansiedad, para aquellas personas que en otro momento puedan ver esta entrevista o esta charla que hemos tenido aquí esta tarde, que puedan tener como ese pequeño resumen así como a modo de perla para un momento de necesidad. Ujú. Em, me lo estás pidiendo, entonces, dime que haga un resumen. Yo no sé, María, ¿a ti qué te parece? Yo lo haría, ¿no? Porque como hemos hablado de diferentes cosas, como un breve resumen. Bueno, pues qué es la ansiedad, así como muy brevemente, Ujú. y de qué manera acercarnos a ella desde esta mirada
transpersonal. Sí, bueno, pues un breve resumen, yo diría que la ansiedad es una respuesta muy general que puede aparecer en montones de casos. Tiene que ver con anticipar un peligro, tiene que ver con una reacción de supervivencia física, pero sobre todo emocional en nuestros días. Eh, si tienes una ansiedad muy elevada, es importante que esa ansiedad elevada se baje de alguna forma. Hay métodos diferentes, no solamente el farmacológico, hay métodos que tienen que ver con la relajación, con el trabajo muscular, con la activación del sistema parasimpático. Te van a reducir ese tono muscular, ese tono, digamos, de respuesta nerviosa. Eh, y luego, si ya tienes un tono más bajo, ya puedes trabajar con técnicas más de tipo meditativo, de tipo mindfulness. Muy importante que tu mente no tenga miedo, porque si tiene miedo va a activar la ansiedad mucho más. Y si quieres ir allá a resolver la ansiedad, entonces te recomiendo encarecidamente que recurras a la visión transpersonal y busques el origen de esa ansiedad. Busques el origen de esa ansiedad. Tu cuerpo sabe dónde está el origen, te va a llevar a ese origen, lo vas a poder trabajar y vas a poder liberarte de ese pequeño trauma, de esa huella que se te quedó en el pasado y vas a vivir mucho mejor. Eso sí, necesitas un acompañamiento, digamos, profesional, porque no es fácil, no es sencillo. No es sencillo. Pues ¿Qué tal? muchas ¿Qué tal? gracias. Genial, muy una síntesis fantástica. Pues muchas gracias, Jesús. La verdad que, mira, nos hemos recordado cosas, hemos podido también dar a las personas, ¿no?, esta información. Desde aquí nos dan las gracias por todo lo que has compartido. Sí. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por este ratito, por esta información, por acercarnos cada vez también más a esa parte más interna nuestra, más transpersonal, que habita en nosotros y que es desde ahí, desde donde podemos acercarnos a todo lo que ocurre, ¿no?, en la parte como más superficial. Ujú. Muy bien. Muchas Así que gracias nada. por esa mirada profunda y a la asociación también por el espacio. Pues muchas gracias, Si María. Muchas gracias. Si hay algún terapeuta que nos esté viendo en este momento y que esté interesado en el proyecto de Jesús, pues que ahora vamos a dejar este vídeo colgado, entonces que ahí mismo que nos ponga algún mensajito y le pasamos el contacto de Jesús y la información que necesite. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Hasta Otro para pronto. vosotros. Y hasta muy pronto. Hasta Y pronto. a todos los espectadores también muchas gracias por acompañarnos y por estar ahí al otro lado. Que tengáis una feliz noche. Adiós. Feliz noche. A ver cómo esto se quitaba, que no me acuerdo. Con la X en caso de duda, ¿no? Ah, vale, sí. Bueno, hasta luego, chao.